Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Alice in Stein. Y como lo prometido es deuda, con ustedes, Límite, de Silvia Plath. La mujer se ha perfeccionado. Su cuerpo muerto luce la sonrisa del acabamiento, la ilusión de un anhelo griego fluye por las volutas de su toga. Sus pies descalzos parecen decir: hasta aquí hemos llegado, se acabó. Cada niño muerto enroscado en sí, una serpiente blanca, uno a cada lado de su jarrita de leche ya vacía. Ella los ha plegado, de nuevo hacia su cuerpo, como se cierran los pétalos de una rosa cuando el jardín se retesa y los aromas sangran de las dulces y profundas gargantas de la flor de noche. La luna no tiene por qué entristecerse. Está acostumbrada a ver este tipo de cosas, ocultas bajo su capuchón de hueso, arrastrando sus vestiduras crepitantes y negras. Antes de continuar con el video, es necesario que ustedes sepan que Silvia terminó este poema el 5 de febrero de 1963. Y enviado ese mismo año al diario The Observer, el 11 de febrero, día en que nuestra protagonista decide terminar con su vida. Tal como indica el título del poema, Silvia nos dice que llegó al límite, al punto de no retorno, al límite de su fuerza, de su voluntad de vivir, de sus ganas o su esperanza quizás de recobrar una vida contenta. De aquí no va más. Y es por eso que de alguna forma renuncia. Y de partida nos empieza hablando de la muerte. Cuando nos dice la mujer se ha perfeccionado, indudablemente se refiere a eso. Porque este es un concepto que ella ya había tratado en otros de sus poemas, pero se refiere a que a partir de este punto ya no van a existir más cambios. Que al alcanzar su máximo desarrollo, lo lógico es que aquello de lo que se habla deje de existir. Porque ya se completó. Podría ser una forma de expresar que al momento de perfeccionarse, este ser o este cuerpo se une con el universo y en ese sentido ya no tiene ninguna relevancia si existe o no. Como les decía, esta no es la primera vez que Silvia hace alusión a esto dentro de un poema. De hecho, también lo hace dentro del poema Tres Mujeres. Incluso utiliza la misma frase que es It's over, que algunos de sus estudiosos, más que su servidora, se refieren a esto como la concepción de la poeta de que a partir de este punto no va a sufrir más cambios, pero tampoco no va a sufrir más daños. Es decir, que alcanza una estabilidad con la que sí puede subsistir. Otro dato curioso e interesante de este poema es que al menos me pasó a mí, que a medida que los vas leyendo se aparece o se va formando, ¿cachai?, la imagen de una estatua. Supongo que es porque te habla de las togas, las volutas de la toga, es decir, los pliegues de la toga, y te habla que a sus pies hay dos niños que están enroscados y que evidentemente están muertos, porque han sido asesinados por su madre, porque los han envenenado con leche. Pero también el poema empieza a decantar de alguna forma, y sé que es una frase demasiado usada por las personas que leen poesía, pero en realidad en este caso hay una suerte de ritmo. Igual eso se debe mucho a la traducción, que logró quizás mantener esa cadencia. Como decíamos, evidentemente se ve a una mujer o a una estatua que tiene sus hijos a los pies, y esta también es otra referencia a un mito que era conocido por Silvia, que es el mito de Jasón y Medea. Como probablemente ustedes ya saben, el mito de Jasón y Medea, o la historia de Jasón y Medea, consiste en que Medea era una hechicera, actualmente reivindicada por los movimientos feministas como una científica más que una hechicera. Traiciona absolutamente a todos, se tira encima un montón de gente con el único propósito de que Jasón pudiera robar el vellocino de oro. Entonces ella se enamora y no le importa nada, y vamos Jasón, yo estoy contigo hasta la eternidad, ¿cachai? Se roban el vellocinio y ayuda en varias oportunidades a los argonautas, a su tripulación, ¿cachai? Cuando Jasón llega a su pueblo y empieza a recibir estos beneficios de haber robado el vellocinio de oro, se casa de nuevo, se casa y empieza a tirar para un lado a Medea, ¿cachai? Y ella ya tenía 2 hijos. Entonces, como es de esperar, al ser una tragedia griega, Medea mata a sus hijos a modo de venganza. Bueno, dentro de las teorías que se especulan respecto a la muerte de Silvia, es que ella en un momento también habría pensado en matar a sus hijos, pero se arrepintió en un último momento. De hecho, les prepara el desayuno, se los deja en su cama y ella va y se encierra en la cocina y le da la llave al gas y muere, bueno, intoxicada. Pero sin embargo en el poema los relata como una forma de recuperarlos, porque los siente parte de ella. A diferencia de Invernando, que tiene a nuestra protagonista, en este caso Silvia, resguardada en un lugar esperando a florecer o a ser liberada, aquí en este poema la tira hacia la noche, la saca a un lugar muy inhóspito. De hecho, nos hablan de las gargantas de la flor de noche que sangran aromas. O sea, es un lugar hermoso y tétrico, ya está abandonada, ya ha sido entregada al mundo, y que la noche haga lo que tenga que hacer con ella. La noche como el fin de la vida, como el término de la luz. Se refiere a la luna, que está acostumbrada a ver este tipo de cosas, que no tienen por qué entristecerse.
A mí me queda la duda de que si por Luna se refiere a la mujer con la que le engañó Ted, es decir, a Asia Webbie, porque recordemos que Asia ya tenía un matrimonio anterior, ¿cachai? Con David Webbie, y que también engañó a David con Ted, o si se refiere netamente a la Luna como astro. Lo que sí es que después de eso aparece, según yo, una serpiente al final del poema, pero ya de una forma más espléndida. Habla de su capuchón de huesos. Y si ustedes buscan en internet así rápido, los únicos animales con capuchón de hueso que se puede advertir son las serpientes. Entonces, yo poniéndome un poco en contexto, y quizás también puede ser estirando un poco más la interpretación, si la mujer con la que te engañó tu marido te regaló en algún momento una serpiente de madera, obviamente eso no es algo que se te olvida fácilmente, ¿cachai? Y que eventualmente va a salir por algún lado. Y finalmente termina con la imagen clásica de la muerte, que es negras vestiduras crepitantes. Es bonita la palabra crepitante. En definitiva, esta es la renuncia de Sylvia. Es renuncia a la vida, renuncia a sus hijos. Y también nos da cuenta que ella trató de salir de este torbellino de la manera más elegante posible. Porque también nos habla dentro del poema en los primeros versos acerca del anhelo griego. Es decir, de la posibilidad de morir de una manera más solemne, quizás más digna. Lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, respecto de Sylvia, tiene una gran carta de presentación que es básicamente que ella se suicidó y segundo que ella tenía asuntos ahí con su padre, asuntos como psicológicos con su padre. De hecho, yo así conocí a Sylvia, así me la presentaron y quizás uno de esos elementos sea la razón por la que se estudia tanto y por qué mucha gente se ha dedicado a analizar su poesía y a través de ella descifrar las causas de su suicidio. Pero la idea no es solamente que nos quedemos con eso, sino que para mí Sylvia logra combinar como un estilo dinámico con un estilo clásico, y hay una poesía que, si bien es como densa, porque habla obviamente de sus propias experiencias, también te permite conocer el mundo y hace de ciertos sentimiento universal, y creo que esa es la finalidad del arte, porque nos permite a todos identificarnos con eso. Pero es importante que analicemos cómo murió Sylvia. Sylvia murió intoxicada por monóxido de carbono en términos técnicos, más o menos técnicos. Pero en términos prácticos, ella fue a su cocina, en horas de la mañana, cerrando el borde de la puerta con cinta y abriendo la llave del gas del horno. Es bastante curioso porque al parecer los humanos estamos diseñados para morir. Sucede que la hemoglobina se lleva demasiado bien con el dióxido de carbono, entonces lo agarra y empieza a transportar eso dentro del cuerpo. Más que el oxígeno, como que oxígeno tú no me sirves, ¿cachai? Y eso produce que se lleve dióxido de carbono a tu cerebro, a tu corazón o a las partes que necesitan más oxígenos de tu cuerpo. Entonces se produce una hipoxia y finalmente mueres. Pero antes de que eso pase, en términos físicos vas a experimentar dolor de cabeza, náuseas, vómitos y después mueres. Más o menos. Y resulta que el cuerpo sí produce también dióxido de carbono, podemos convivir con ello, pero en el 0,1%. En cambio, cuando tienes concentración superior al 1% en la sangre, eventualmente vas a terminar intoxicado y muerto. Ahora, el riesgo no solamente está en la muerte, porque si sobrevives a una intoxicación grave con monóxido de carbono, igual puedes quedar con varias secuelas. Por ejemplo, puedes quedar con demencia, Parkinson, trastornos auditivos o psicosis. Y dado este riesgo de la salud, y esto fue un dato que no pude comprobar, así que si ustedes saben algo más por ahí, se los agradecería. Al parecer en Europa, debido a la gran cantidad de intoxicaciones que habían por año, se optó por cambiar el gas licuado a gas natural, que es menos tóxico que el gas licuado, pero sigue siendo igual de explosivo. Por lo tanto, si tú trataras de suicidarte hoy en día, no sé, en Inglaterra, lo más probable es que abrieras la llave del horno y esperarías un par de horas y no pasaría nada. Pero al momento de levantarte a prender la luz, porque ya hubiera estado oscureciendo, al prender un fósforo, un cigarro, lo que sea, explotaría la habitación, lo que en la práctica igual te ayudaría a lograr tu cometido, pero quizás a tus vecinos no estarían tan contentos. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Sylvia? ¿Qué pasó con Ted? ¿Qué pasó con Asia? Bueno, las cosas no fueron muy bien, al menos para Asia. De hecho, ella no fue aceptada dentro del círculo de amigos de Sylvia, que eran los amigos de Ted. Siempre se la culpaba de alguna forma de la muerte de Sylvia. Y entre ellas, incluso cuando estaban vivas, ambas había una distribución de culpa mal realizada, por decirlo así. Porque por una parte, Sylvia, al referirse a Asia, se refería a ella como la bruja o la estéril. Y por otra parte, Asia, después de que Sylvia murió, llegó a decir que Sylvia se había suicidado con el único propósito de arruinar la felicidad de Ted. Es decir, como era también propio de la época, se culpabilizaban entre ellas. E incluso en algún punto, Sylvia dijo que Asia le había enseñado a Ted que mentir era elegante. O sea, amiga, Ted mentía antes de nacer y seguían disputando, ¿cachai?, la preferencia o el cariño de Ted. Afortunadamente los tiempos están cambiando y ya no es el sufrimiento solo de la mujer, sino que es nuestro sufrimiento, es decir, de todos los involucrados, lo que me parece mucho más justo. Por otra parte, Ted, después de la muerte de Sylvia, se trasladó con Asia al departamento de Sylvia a cuidar a los niños por un tiempo, ¿cachai? Llevó a Asia al departamento de Sylvia. Obviamente,
no la pasó tan mal. Nunca formalizó su relación con Asia. Sin embargo, aparte de Asia, tenía otras 2 amantes, y que cuando Asia se entera igual que un poco la escoba, ¿cachai? Y las tenía en diferentes ciudades. En razón a esto, también le dijo a un amigo que él hacía esto porque después de Silvia, él había entendido que no podía dedicar su corazón a una sola mujer. Bueno, evidentemente no he mencionado que Asia también termina suicidándose el 23 de marzo de 1969. A diferencia de Silvia, ella también decide poner término a la vida de su hija. Esto lo hace llevando un colchón a la cocina, abriendo la llave de paso del gas, poniendo una sábana blanca sobre el colchón y recostándose ahí con su hija. Las motivaciones de Asia, según lo que le expresa a su padre en una carta, de matar también a Sura, su hija, es principalmente que ésta era demasiado mayor para ser adoptada. En mi libro, Cómo el patriarcado protege a Ted Hughes y lo reconoce como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, siendo que es responsable, a lo menos moralmente, de la muerte de 2 mujeres, trato la metáfora del zorro utilizado en los poemas de Ted Hughes. El sujeto siguió editando los libros de Silvia. De hecho, Asia y Ted tuvieron acceso a todos los manuscritos de Silvia, principalmente Ariel, que fue su último libro, y también a su segunda novela. Él empezó a profitar a raíz de esta edición. Se dice que Asia, que ella había desaparecido la segunda novela de Silvia, en la que hablaba acerca de una mujer y la infidelidad y cómo ella pretendía recuperar el matrimonio. Y también Ted reconoce que destruyó parte de los diarios de Silvia donde hablaba acerca de la relación de él y de Asia, y que lo destruyó porque él no quería que sus hijos leyeran eso. Como pueden ustedes imaginar, las cosas no eran el idilio que Asia pensaba el vivir con Ted. De hecho, el sujeto era bastante insoportable. Por ejemplo, la obligaba a sonreír en eventos, ¿cachai? No le permitía andar con determinada ropa en la casa. Le exigía demasiadas cosas, quizás un poco más de las que solían exigirse en la época. Sumada a esta explotación, hay que ponerle encima que Asia, ahora más que nunca, tenía que vivir con el recuerdo de Silvia. Lo dice así en un momento y escribe lo siguiente en su diario. Empieza diciendo que se reconoce como la amante débil y se compara derechamente con Silvia. Dice lo siguiente: la amante débil, siempre en las ardientes sombras de sus misteriosos 7 años. Mi tercer matrimonio, el más dulce. David, mi tierno marido, siempre el favorito, mi más completo y verdadero amor. Qué locura, qué compulsión sistemáticamente demencial me impulsó a sentenciarlo a estar sola y asumirme a mí misma en este espeluznante laberinto de mezquinas y condenatorias furias de mediana edad, con Silvia, mi predecesora, entre nuestras cabezas por la noche. Silvia está creciendo en él, enorme y espléndida. Yo me encojo cada día, mordisqueada por ambos. Me comen, con la enorme diferencia de que ella tenía 1.000.000 de veces más talento, 1000 veces más voluntad, 100 veces más avidez y pasión que yo. No debería haber abierto nunca la caja de Pandora. Y ahora que lo he hecho, me veo obligada a llevar su saco de viuda de amor sin ninguna de sus compensaciones. ¿Qué me reprochará él dentro de 5 años? ¿Qué clase de mujer soy? ¿Cuánto tiempo me ha concedido? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Qué he hecho con ese tiempo? ¿Ya he sido usada? ¿Soy suficiente para él? ¿Soy suficiente para él? T es una larga noche de pesadillas. Y pueden creer que después de esto, Ted en una entrevista no asume ni una parte de la responsabilidad en los suicidios, ni de Asia, ni de Silvia. Es verdad, yo lo sé, el suicidio no solamente tiene una causa, ¿cachai? Pero yo creo que es sano como sociedad entender que todos tenemos participación de alguna forma directa o indirecta en ese suicidio. Una opinión totalmente personal, claro está. Y si algo podemos aprender de esta historia es que, tal como decía en algún momento Virginia Woolf respecto a la literatura, pero yo creo que también es aplicable a la vida, es que las mujeres debemos dejar de definirnos por nuestras relaciones sentimentales. Debemos descubrir aquello dentro de nuestro corazón que nos mueve, que nos hace levantarnos cada día, y que tenemos que negarnos rotundamente a que sea la relación que tenemos con nuestras parejas. Con esto no quiero decir que hay que odiarlos o que no hay que tener pareja, no, hay que tenerlo, hay que amarlo, entregarle todo nuestro corazón, pero que no sea nuestra razón de vivir. Muy romántico y todo, pero después la crisis de ansiedad y la depresión te la encarga. Eso ha sido todo, espero que la hayan pasado tan bien como yo al momento de grabar este video. Así que suscríbanse, comenten y compartan, y nos vemos en otro episodio a cargo de su servidora Alison Stein, que les desea una larga noche libre de pesadillas.